Aplaude si le vas a aplaudir. Y cuando la presencia de Dios es atraída, tienes que estar atento porque algo puede pasar. Amén. Algo puede pasar. ¿Cuántos vinieron por algo en esta mañana? Amada iglesia, Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, verso 24. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en la unción y el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor en la versión hispana. Ahí la tenemos con poder y gloria. Mire, ahí está. Aleluya. Dice la escritura: Jesús les contó después esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que había sembrado buena semilla en su campo. ¿Qué había sembrado? Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando el trigo germinó y se formó la espiga, apareció también la cizaña. ¿Qué apareció? Los criados se dijeron entonces al amo del campo y le dijeron, o se dirigieron y le dijeron al amo del campo: Señor, ¿cómo es que hay cizaña en el campo si la semilla que sembraste es buena? El amo les contestó: alguien que no me quiere ver bien ha hecho esto. Los criados le propusieron: si te parece, iremos a arrancar la cizaña. Pero él les dijo: no. ¿Cómo les dijo? No lo hagan ahora, no sea que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Entonces encargaré a los segadores que corten primero la cizaña y la aten en los manojos para quemarla, y luego guarden el trigo en mi granero. ¿A dónde va el trigo? ¿A dónde va el trigo? Al granero. Y la cizaña va al fuego. En esta mañana quiero desarrollar estos versículos que acabamos de leer bajo el tema: el poder de la tierra y el potencial de la semilla. Diga conmigo: el poder de la tierra y el potencial de la semilla. Vuelva a decir, diga: el poder de la tierra y el potencial de la semilla. Amén. La tierra tiene un poder y un potencial extraordinario, y lo vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando estos versículos. La palabra del Señor, en lo que acabamos de leer, registra que Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús vino con un propósito. Y el propósito de Jesús siempre fue revelar la verdad del reino. Amén. Ahora, ¿por qué hablo de la verdad del reino? Porque en el tiempo de Jesús venir estaban los fariseos, estaban los seduceos y estaban toda el Sanedrín y toda esta gente que manejaba la ley. Pero ellos predicaban el evangelio o enseñaban la ley, pero no enseñaban la verdad del reino. Aló. Una cosa es la ley y otra cosa es la verdad del reino. Entonces Cristo vino a enseñar la verdad del reino. Él decía: yo vengo a enseñar lo que he visto allá. Lo que quiere decir que Cristo tiene autoridad para revelarnos el reino de Dios. Entonces Jesús usó parábolas. Diga conmigo: usó parábolas. ¿Para qué Jesús usó parábolas? Porque Él se quiere hacer entender. Es decir, Él no quiere que el mensaje que está a punto de soltar quede confuso, que como que la gente no entiende. Yo vengo a decirle en esta mañana, amada iglesia, que Dios está interesado en que usted le entienda. Dios está interesado en que usted le entienda. Hay gente que cree que no, pero si Cristo tuvo que usar parábola era porque Él quería que nosotros le entendiéramos. Amén. Así que no se engañe, no se equivoque diciendo: no, es que a Dios no le podemos entender. Hay cosas que son misterios que no podemos entender, pero la mayoría de las cosas de Dios necesitamos entenderlas. Si no lo entendemos, no lo seguimos. Aló. Entonces, Cristo vino a enseñar la verdad del reino. ¿De qué forma la enseñó? Él creía y él consideraba que era importante que la iglesia, que los discípulos pudieran identificar en lo que era la cizaña y el trigo. Entonces él dice:
había un hombre que había sembrado una semilla en su campo. Número uno, el campo era de Dios. Amén. Dice, el hombre sembraba la semilla en su campo, no en campo ajeno. Aló. Entonces lo que yo quiero decirle en esta mañana, que toditicos somos campo de Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque toditicos somos creación de Dios. Y el simple hecho de ser creación de Dios es usted, entonces usted es campo de Dios. Entonces usted es predilecto para que Dios lo escoja y siembre su buena semilla en usted. Sus hijos también. ¿Cuántos lo creen? Su casa también. Levante su mano y diga conmigo: mi casa es el campo de Dios. Diga: mis hijos es el campo de Dios. Diga: mi negocio es el campo de Dios. Y recibimos la semilla de Dios. Aleluya. Mientras todos dormían, él sembró la buena semilla en su campo. Porque lo que tú tienes, tú lo haces lo que tú quieras, ¿verdad que sí? Cogió una buena semilla, la sembró en su campo y se fue. Dice: mientras todos dormían, llegó su enemigo. ¿Quién llegó? Su enemigo. Y sembró la cizaña en el trigo y se marchó. Me llama la atención, porque este enemigo conoce a su enemigo y conoce el tipo de semilla. Dios mío, yo quiero que usted entienda esto. Una semilla, cuando es enterrada en el piso, en el suelo, usted, si no sabe qué fue lo que sembró, si yo voy a visitar un suelo, yo no sé qué sembraron ahí. Aló. Porque la semilla está dentro. La semilla no se ve. ¿Cierto que no se ve? Pero el malo no cogió la misma semilla que Dios agarró. Él escogió una semilla que mala. Pero me llama la atención que antes de ver cuál era lo que salía, sembró la semilla. Y la semilla que siembra es parecida a la semilla de Dios. Ojo a esto. La semilla que el malo siembra es la semilla parecida a la semilla de Dios. Dice: él sembró y se marchó. Yo quiero que usted entienda, escuche bien, el potencial de la tierra, y luego le voy a explicar el potencial de la semilla. Pero yo quiero que usted pueda ver desde ya una imagen que yo le voy a mostrar, que el equipo me va a pasar. La imagen del trigo y la imagen de la cizaña. Mire, ¿se parecen o no se parecen? Sí, se parecen. Aquí está en un nivel muy tierno. Todavía no está maduro como tal. Y tienen un parecido que si ahí no dice trigo y cizaña, uno que no sabe se embolata. Aló. Mire, es que el enemigo no es loco. Él conoce el potencial que tú tienes. Él conoce el potencial que tú tienes. Y por eso él busca de sembrar algo que se parezca a lo de Dios. ¿Para qué? Para traer confusión y ocasionar daño. Porque cuando tú no identificas bien qué es trigo y qué es cizaña, entonces tú te enloqueces, te vuelves nada. Porque la cizaña es la semilla del malo y el trigo es la semilla de Dios. Pero si tú estás dando frutos casi iguales, vas a generar ¿qué? Confusión. Si vio que el enemigo no dista tanto de lo de Dios, a él le gusta imitar todo lo que Dios hace. Dice la escritura que él sembró la semilla y juntas empezaron a crecer. Pásame la siguiente imagen. Ok. Mire, peor todavía, ¿cierto? Está más tierna todavía. La que tenemos de este lado es la cizaña y la que tenemos acá es el trigo. Todas dos están sin madurar, son verdes. Por eso fue cuando ellos le dijeron: mira, amo, podemos ir y podemos arrancar la cizaña. Él dijo: no arranquen la cizaña, porque en esta etapa ninguna de las dos se sabe cuál es cuál. Y si ustedes la arrancan, entonces podrán ocasionar un daño, podrán arrancar mi semilla.
Y una de las cosas que tenemos que cuidarnos, y ya voy a entrarlos en la palabra, es cómo el enemigo escoge esa semilla precisamente para que al momento de que haya una liberación en ti, si hay una confusión en ti, puedes arrancar lo que no es lo que es de Dios. Aló. Ok. La otra imagen la vamos a dejar para lo último. Ahora mire, dice la escritura que el enemigo vino, sembró y se marchó. Para nosotros entender esto, necesitamos entender, antes de entender el potencial de la semilla, usted necesita entender que la tierra tiene un poder. ¿Cuántos creen que la tierra tiene un poder? La tierra, el suelo, el piso tiene un poder. Pero la semilla tiene un potencial. Pero la semilla no se le puede activar el potencial si no cae en la tierra. Voy a volverlo a repetir. A la semilla no se le activa el potencial si esta no cae en la tierra. Usted puede tener semillas en su mano. Usted puede tener un bulto de maíz y yo puedo tener 5 granos de maíz. Si yo decido sembrar la mía, yo recojo más maíz que usted dejando el bulto ahí en su casa guardado. ¿Qué va a pasar? Se le va a polillar, se le va a dañar, se lo van a comer los animales. Entonces, hasta que yo no tire la semilla en la tierra no me va a activar la multiplicación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el enemigo conoce este principio. Y como él conoce este principio, él dice, necesito una semillita nomás. Una semillita, yo la siembro y dice, y el malo se fue, él se marchó. Él no necesita estar ahí 24/7 para mirar si está creciendo o no. ¿Por qué? Porque él sabe que ya la sembró en buena tierra. Dios mío, usted tiene que entender esto. Nosotros como personas, no voy a hablar a nivel de iglesia, como seres humanos, fuimos diseñados por Dios y somos tierra fértil. Todo ser humano es tierra fértil. Y yo quiero que usted vaya captando para dónde voy. Génesis capítulo 1, versículo 11. En algún tiempo, cuando estuve predicando la palabra acá, que hablé creo que del principio de la semilla o algo así, hablé de esto y necesito volverlo a recordar para que usted pueda entender. Mire, en Génesis capítulo 1, versículo 11 está el principio. Y dijo Dios, mire lo que dice, que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla y árboles que den semilla con su fruto y su semilla. Cuando Dios le dice a la tierra, tierra que produzcas, la tierra recibe la impartición de fertilidad. Escuche, el primer agricultor que existió fue Dios. Él no tiró una semilla, pero él tiró una palabra. Y la escritura dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, sino sin cumplir para lo que él la envió. ¿Está entendiendo? Entonces Dios no siembra una semilla en la tierra, pero Dios sí le declara a la tierra una palabra, ¡pum!, y la preña. Y el primer principio que recibe la tierra, mira, lo que me llama la atención es que Dios, después de la creación, después que divide las aguas, después que divide la expansión, las aguas arriba y abajo, luego entonces dice, hágase lo seco, dice la escritura. Entonces a las aguas las llamó mares y a lo seco lo llamó tierra. Entonces dejó las aguas ahí a un ratico y dije, agua, espérame, porque voy a trabajar ahora en la tierra. Entonces Dios se dirige a la tierra, a lo que llama seco, y le dice, tierra, produce. Entonces la tierra recibe la palabra de fertilidad. La tierra es fértil por principio eterno y por principio de Dios. Y eso no es cambiable. Lo que pasa es que se ha alterado y se ha contaminado. Pero por la boca de Dios la tierra es fértil. Escuche bien. Entonces la tierra tiene tanto potencial que cuando la tierra escucha la palabra de Dios, en el versículo 12 dice que la tierra brotó. La tierra brotó, lo que quiere decir que la tierra recibió la orden y se activó.
Y dice, y la tierra brotó vegetación, plantas con semilla y árboles con su fruto y su semilla. La tierra no negó nada, la tierra hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Hoy declaro en el nombre de Jesús que usted es buena tierra, que usted es tierra fértil y que usted sabrá hacer lo que Dios quiere que usted haga. Que sus hijos son tierra fértil, que su casa es tierra fértil, que su matrimonio es tierra fértil. Vengo a quitar la esterilidad que el enemigo sembró en nosotros. Y yo quiero que usted vaya entendiendo principio que no se les puede olvidar. La tierra es fértil. Por eso toda semilla que cae a la tierra, ella va a producir. Pero la tierra no solamente, escuche bien, no solamente produjo plantas con semilla y árboles con semilla. La tierra también produjo seres vivientes. Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 24 dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes. Tremendo, ¿no? Si ustedes pueden estudiar el potencial que hay en la tierra, y ahora te das cuenta que la tierra no solamente produce semillas y frutos y plantas, la tierra produce animales. Y la tierra, y que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, reptiles, animales salvajes, todos por especie. Y sucedió así. Dios hizo a los animales salvajes, los animales domésticos, todos los reptiles del campo, y cada uno según su especie, y Dios vio que era bueno. Aló. Dios vio que era ¿qué? Bueno. El principio está sobre la tierra, lo que quiere decir que la tierra tiene la capacidad de dar fruto, de parir, de lo que tú le tires, la siembra tiene la capacidad, la tierra tiene la capacidad de multiplicarlo y de reproducirlo. En el reino hay una ley, en el reino de Dios hay una ley, y es el principio de la multiplicación. Por eso es que cuando tú vienes a Dios, Dios no te deja como te encuentra. Dios te cambia y te transforma y te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso es que usted no se puede acostumbrar, ni yo nos podemos acostumbrar a la misma situación, porque Dios no te deja así como te encuentra. El principio de Dios es que en el reino de Dios hay avanzada y hay multiplicación. Escúcheme bien, si aún la tierra produce y tú recoges la cosecha y le vuelves a sembrar otra cosa, te la produce. Ahora cuánto más tú no tendrás la capacidad de producir lo que Dios quiere sembrar en ti. Aló. Y no lo vengo a llevar de emoción. Yo necesito que usted comprenda esta palabra para que su vida cambie y avance. Y ahora usted se va a dar cuenta hasta dónde voy a llegar con esta palabra. Entonces, la tierra es tan fértil que la tierra produce animales. La tierra es tan fértil que de esa misma tierra, en el capítulo 2, disculpen que tengo ya la voz cansada. En el capítulo 2 del 7 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, verso 7, es tan fértil que dice que Dios tomó de la tierra barro, arcilla. Escuche, dice la tierra, en la tierra todavía no llovía, pero de la tierra salía ¿qué? Un vapor. Entonces Dios, como la tierra estaba húmeda, de la tierra, Dios no cogió otra cosa, Él cogió ¿qué? Tierra, y todavía está trabajando en la tierra. Toma la tierra, modela una imagen, un muñeco a imagen y semejanza de Él. Bendito sea el Señor. Y luego que lo tiene así, inerte, sopla en lo que es la nariz el aliento de vida. Y lo que me llama la atención es que la tierra es capaz de producir frutos, pero también es capaz de producir animales, pero también es capaz de recibir el aliento de Dios y hacer que también un muñeco se levante y camine y que porte la imagen de Dios. La tierra no es cualquier cosa. Cuando yo entendí esto, yo entendí muchas cosas que se empezaron a desatar y a abrir en mi vida. Entonces, aquí vamos, aquí ahora sí voy a entrar al mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Dios crea al ser humano ¿de dónde? ¿De dónde lo crea? Ok, entonces para Dios
guardar al hombre, Dios puso límites para guardar al hombre. Pero el hombre fue creado ¿de dónde? Entonces, ¿qué pasó? La escritura dice que el hombre pasó los límites de Dios. El ser humano traspasó el límite. ¿Para qué sirve un límite? Un límite sirve para guardar al ser humano. Aló. ¿Para qué sirve el semáforo? Para que no te revientes con otro. Eso se llama como límite. Si tú respetas el límite, entonces no tendrás que vivir graves consecuencias. Si tú respetas las reglas de la velocidad, ni te matas ni matas ¿a quién? A otros. ¿Verdad que sí? Porque los límites sirven para protegernos y guardarnos. Dios le puso límites al ser humano, pero el ser humano violó los límites. Escúcheme bien. Por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 17, yo quiero que usted pueda mirar este versículo con los ojos bien grandes, pero los ojos del Espíritu. Porque aquí es donde se desprende todo. Dice la escritura, cuando el hombre falla, entonces la mujer tiene su castigo, la serpiente tiene su castigo. Pero me llama la atención el castigo del ser humano, el castigo del hombre. Y en Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: al hombre le dijo, aquí voy a empezar a predicar. Al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, la tierra será maldita por tu culpa. Aló. ¿De dónde viene el hombre? Pero yo quiero que usted entienda la maldición. La maldición que Dios le dio a la tierra no es maldición de ser estéril. Usted se va a dar cuenta. Mire cuál fue la maldición. La tierra será maldita por tu culpa. ¿Cuál es la maldición? Aquí está. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Aquí está la maldición, verso 18. Te producirá cardos y espinos y comerás hierba del campo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues polvo eres y al polvo te convertirás. Cuando Dios quiso castigar al hombre, Dios no le lanzó la palabra al hombre, se la lanzó a la tierra, pero se afectaba el hombre porque el hombre viene de la tierra. ¿Usted está entendiendo? Oh, usted está entendiendo, la iglesia está entendiendo. Yo creo que la iglesia está entendiendo en esta mañana. Entonces, Dios no le dijo: tierra, serás estéril ahora. No, usted está viendo el principio de la maldición. La maldición no fue: te maldigo tierra. No, la maldición fue: la tierra fue acondicionada, Génesis 1:12, para parir, para dar fruto, plantas con semilla y árboles con semilla y su fruto. Ese es el principio. Cuando entra la maldición, entra otro principio en la tierra. ¿Cuál es el otro principio? Ahora tierra, no solamente vas a producir frutos buenos, sino que ahora vas a producir cardos y espinos. ¿Usted está entendiendo? La tierra ahora no solamente está habilitada para producir lo bueno, sino que también está habilitada para producir lo malo. Dios mío, usted tiene que entender, Dios hizo a la tierra fértil, no el fértil. Dios no le quitó la fertilidad a la tierra jamás. La tierra no tiene la fertilidad quitada. Lo que pasa ahora es que la tierra tiene el poder para hacer que si una semilla mala cae, también la produce. ¿Está entendiendo? Por eso es que la escritura dice: ahora te producirá cardos y espinos. En pocas palabras, ahora te producirá la cizaña. Aló. ¿Está entendiendo? Ahora, entendiendo el potencial de la tierra recibe la orden. La pregunta es: pregúntese, ¿por qué Dios le declara la palabra a la tierra si es el hombre que peca? Porque Dios sabe que el hombre fue tomado de la tierra, y al declararle la palabra de la tierra, de ese hombre que fue tomado de la tierra, inmediatamente nosotros, como somos tierra, tomados de la tierra, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también nos convertimos en fértil para lo bueno y fértil para lo malo. Aló. Es por eso que hay gente que da frutos malos, pero no se le echa la culpa. Lo que pasa es que hay un principio, y los principios no se niegan. Los principios permanecen. Los principios que salen de la boca de Dios se cumplen. Entonces, ahí empieza el problema.
¿Dónde empieza el problema, amada hermana? Empieza en el versículo 25 del capítulo 13 de Mateo. Como Satanás sabe este principio, él no se afana. Él dice: ya ellos están activos para recibir también mi semilla. Aló. Ellos no solamente pueden recibir la buena, la de Dios, ahora ellos también son tierra fértil para mí. Yo quiero que usted entienda y no quiero que se confunda con este mensaje, porque la intención es poder bendecir su vida y que su vida sea libre de muchas cosas en esta mañana. Entonces vino el malo, entra el malo. Como el malo sabe que la tierra es fértil, él siembra también su semilla. Y él dice, como la tierra es fértil, dice Edria, él dice: no, yo no tengo que regarla, yo no tengo que echarle abono, yo no tengo que hacer nada, porque como ellos son fértiles, rapidito que va a dar fruto. Aló. Entonces él no se afana ni la cuida. Dice, él sembró la semilla y ¿qué? Se fue. El poder de la tierra, cuando se une con el potencial de la semilla, si no es la semilla de Dios, cruza o causa un grave impacto en el ser humano. Por eso es que el enemigo usa semillas. Él también dijo: si a Dios le resulta sembrar una semilla, a mí también me tendrá que resultar. Aló. Y por eso él usa semilla. Por eso es que él no se afana. Él siembra en ti. Él siembra en ti la duda. Y como tú eres tierra fértil, la duda va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y aunque el diablo no venga, mira, el diablo no siempre está en ti. El diablo no siempre está en tu casa. El diablo no siempre te acusa. Él siembra una semilla y tú te encargas de producirla. Aló. Ahora entiendes por qué. Porque el mal carácter se ha ido, el mal temperamento ha ido de aumento en aumento. Ahora porque entiendes por qué. Que ahora eres más amargado que hace 2 años. Aló. Porque como tú eres tierra fértil, te sembraron una semilla de amargura y tú mismo la fuiste reproduciendo. Aló. Como tú eres tierra fértil, te sembraron una semilla de soledad y tú mismo te encargaste en alimentarla. Aló. El malo no siempre está ahí. Él siembra la semilla y se larga. ¿Usted está entendiendo? Él no tiene que estar ahí. Él siembra la semilla de la enfermedad y se va. ¿Qué fue lo que Satanás hizo en el tiempo de COVID? Le sembró la semilla a mucha gente, de tal manera que él sembró y se fue. Y la gente decía: tengo COVID, me voy a morir con la vecina, me voy a morir como la vecina, me voy a morir con fulanito, me siento mal, estoy respirando mal. Y se murieron no de COVID, se murieron de la semilla que el malo sembró. ¿Usted está entendiendo la palabra en esta mañana, iglesia? El poder de la tierra y el potencial que hay en la semilla. Entonces, dice la escritura: mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró allí el trigo y la cizaña. Wow, la gran pregunta es: ¿y por qué yo tengo la capacidad de producir la semilla de Dios y la semilla del malo? Porque eres tierra fértil. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que tú seas estéril para la semilla del malo, que tú te cierres, que tú no la produzcas. Pero yo no puedo decirte: serás estéril para siempre, porque se quitó el principio y el principio no se puede quitar. Pero tú sí puedes decir: yo declaro que la semilla del malo, cuando sea sembrada, quiera ser sembrada, o lo que tú ya estás identificando que está en ti, tú tienes que declarar que se tiene que secar y no la vas a reproducir. Yo siento en esta mañana que hay una iglesia que está siendo equipada y tú tienes que elegir qué semilla reproduces y qué semilla no reproduce. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que está reproduciendo más la semilla del malo que de Dios. Aló. La semilla del malo. Y por eso es que tú a veces dices: pero ven acá, pero es que hay cosas que yo no hago conscientemente, pero yo no quiero ser así. Yo no quiero ser grosero, yo no quiero ser grosera, yo no quiero ser antipático, yo no quiero ser chocante. Pero hay gente que se le sale solo la antipatía, ¿cierto? Y es un fruto, es una semilla que Dios nos siembra.
Hay gente que se le sale solita la arrogancia, el orgullo, no tienen humildad. Y a veces ellos dicen, pero yo no quiero ser así. Y se les sale. ¿Por qué se les sale? Porque la semilla está sembrada. Por eso Jesús dijo, lo que mi Padre no plantó será arrancado de raíz. Y hoy declaramos que todo lo que el Padre no plantó en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, hoy será arrancado de raíz. Hoy será arrancado de raíz. La enfermedad será arrancada de raíz. La amargura será arrancada de raíz. La depresión será arrancada de raíz. Toda semilla que el Padre no plantó será arrancada de raíz. Aleluya. El punto es que la semilla crece junto con la cizaña. Germinó. Se produjo la espiga, pero también se produjo la espiga de la cizaña. ¿Cuál es el punto? Cuando las dos se producen. Y cuando tú no sabes realmente qué es lo que te pasa, ahí viene el problema. ¿Usted sabía que hay gente en la iglesia que no sabe qué es lo que pasa? Hay gente que yo he entendido en consejería que me dicen, hermana, es que yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Eso. Hay una confusión de... No hay claridad en lo que Dios está haciendo en mí. El enemigo me ha confundido. Mire, yo le voy a explicar, voy a darle un ejemplo de lo que es las semillas parecidas ya en la vida del hombre, dejando el trigo y dejando la cizaña. Un ejemplo de semillas parecidas. Ayer me llama alguien, me escriben por el chat, una amiga de la infancia. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba con ella, pero fuimos muy amigas cuando éramos niñas. Y ella me escribe y me dice, Manny, hazme favor y ora por mi hermano Elías. Mi hermano, ella me dice, ora por mi hermano. Ya, yo cuando a mí no me dicen por qué orar, yo no pregunto. Y dije, está bien, estaré orando por él. Pero luego me escribe otra vez y me cuenta el caso. Ella me dice a mí, lo que pasa es que Elías está en Estados Unidos retenido por... ¿Cuál es esta gente que por migración? Está retenido por migración y tiene 4 días, está en la cárcel y está pasándola mal. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Me dice, Manny, lo que pasa es que Elías hace muchos años recibió una palabra de parte de Dios que Dios lo llevaría a Estados Unidos. Y que Dios lo llevaría a Estados Unidos, que era una tierra donde Dios lo iba a entrar y lo iba a bendecir. Yo dije, pero ¿por qué lo tiene migración? Y ella me dice, porque está ilegal. Yo dije, se equivocaron con la palabra, porque Dios no trabaja en la ilegalidad. Si Dios te dice que te va a entrar, es que lo que yo quiero que usted entienda, cómo el enemigo opera y engaña a la gente. Con la misma semilla muchas veces que Dios da, Él viene, siembra las semillas, se parecen, pero no son. Y ahí es donde la gente empieza a cometer el error. Y ella me dice, yo le digo, yo le mando entonces un audio y le digo, se equivocaron. Dios no opera así. Es que hay un principio cuando Dios es ilegal. Él me dice, no, Manny, pero él llegó a México con pasaporte. Yo dije, pero es que él no va para México, él va para Estados Unidos y necesita visa. No, pero es que llegó a México y pasó la frontera y se entregó a migración. Y él pensaba que con entregarse a migración ahora le van a solucionar todos los papeles de ser legal en Estados Unidos. Ahora está mal, está sufriendo, se siente desesperado, están pidiendo oración y está bien y vamos a orar, pero él tiene que reconocer que se equivocó. Mira, el punto es cómo el enemigo coge algo que Dios ha dicho, está haciendo en ti y se adelanta y tuerce las cosas de tal manera que se parezca el trigo a la cizaña. Y tú dices, no, pero es que Dios me dio la palabra. Pero es que ahí donde tú tienes que darte cuenta si la palabra y la semilla que está produciendo es de Dios o no es de Dios. Aló. Cuando se siembra en alguien, amada iglesia, cuando en alguien se siembra una semilla, cuando por ejemplo en un niño o una niña se siembra una semilla de abuso o violación, con esa semilla, porque esa es la semilla del malo, Satanás usa a un hombre o una mujer para abusar a un niño o una niña o para violarla. Él siembra la semilla. En la semilla de la violación entra a la vida del niño. Solo fue violado. Ojo a esto. ¿Cómo se llama la semilla?
Violación, para no llamarle abuso, porque abuso es el toque, violación es la penetración. El niño fue violado. Se sembró las semillas de la violación. Ya. Le pusieron psicólogo, le pusieron esto. Algunos se descubren, algunos no. Los niños crecen a veces sin decirle a los papás y nacen y crecen, se desarrollan con esa situación. Llega un tiempo donde el niño o la niña, dependiendo del sexo, ahora tiene una inclinación por su propio sexo. Llega el tiempo donde el niño o la niña se empieza a manifestar un espíritu de prostitución, adulterio y una cantidad de cosas, siendo adolescente o ya casado. Aló. La pregunta es, ¿y la semilla que le sembraron no fue una semilla de violación? Pues resulta que la semilla de violación se multiplica, porque todo lo que cae en la tierra crece, se multiplica y da frutos. ¿Está entendiendo? Es que el diablo no necesita estar atacando de ahí. Por eso es, y voy más profundo. Y voy más profundo porque necesito que usted capte esto. El día que usted empieza a ver pornografía, gente que ha atendido, ese día el diablo está ahí. Ese día te atizó, ese día te tentó, pero él sembró la semilla y se largó. Él no está ahí. Y después tú lo sigues haciendo, no porque el diablo está, sino porque la semilla se está reproduciendo. Así es con la masturbación, así con el adulterio, así es con la infidelidad. Y tú dices, pero, y hay gente que yo he atendido y me dice, pero hermana, pastora, yo quisiera detenerme, yo no quisiera hacerlo. Hasta que la semilla no sea arrancada, no se dejará de reproducir. Porque ¿cuál es el problema? Porque somos tierra fértil. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que cualquier semilla del malo hoy se seca en ti. En el nombre de Jesús. Cualquier semilla que el enemigo ha intentado sembrar en tu vida, en el nombre de Jesús se seca y es arrancada de raíz. Y declaro que tú eres tierra fértil para Dios. Escucha, tú no naciste para vivir en una vida de adulterio. No. Ese no es el principio de Dios. El primer principio fue: produzca la tierra frutos con semilla, árboles con semilla y plantas con semilla y su fruto. Ese fue el primer principio. Pero empezó el pecado a alterar el principio de Dios. Amada iglesia, yo quiero que usted entienda algo. Amado amigo, yo quiero que usted entienda algo. Que no hay nada más grave que violar un principio. Yo le explico lo siguiente. Para Sirma Palomo, no estoy hablando a nivel general ni que la iglesia ni que la teología, yo soy responsable de lo que digo. Para mí protege más un principio que una oración. Aló, se lo voy a explicar. Para mí protege más un principio que una oración. Hay un principio bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Resulta que una mamá es cristiana, ora por su hijo, ora por su hijo, ora por su hijo. Yo quiero que usted entienda este mensaje para que usted no solamente cubra a sus hijos a punta de oración, sino que le enseñe los principios de Dios y empiecen a respetar a Dios. ¿Sabe cuál es lo que pasa? Que los hijos siempre acostumbrados, porque mami ora por mí, yo hago lo que me da la gana. El día que violes el principio te va mal. Hubo una hermana que su hijo se mató en un accidente. Y ella llorando desesperada, yo fui después de unos días porque yo no estaba. Y yo fui. Y ella me empieza a preguntar y ya habían tantas preguntas y el Señor me decía: prepárate porque van a haber muchas preguntas. Y su hija me empieza a preguntar y me dice: pero si mi mamá oraba, pero si aquí se hacen células, pastora, yo no sé, yo no entiendo cómo pasó esto. Y el Señor me dice: se violó el principio. ¿Y cuál fue el principio que se violó? Su mamá le decía: hijo, cuando tomes, deja las llaves de la moto. Eso se llama consejo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mamá oraba, pero él la deshonraba. Mamá oraba, pero él la deshonraba. Un día el principio, el violar el principio lo alcanzó. Vino, tomó
hasta el cansancio, tomó la llave, salió y se mató, desafortunadamente. Entonces violó dos principios: el principio de honrar a padre y a madre. Y yo sé que esa noche la hermana oró por él. Es que usted tiene que entender, para que usted no crea que Dios lo dejó solo y Dios se olvidó de mí. No sé, usted tiene que conocer a Dios para que le enseñe a sus hijos a respetar a Dios. Porque entonces tenemos gente confundida en la iglesia. Bueno, y si la hermana oraba, ¿por qué se le mató? Le digo, no fue porque Dios se lo mató, fue porque violó un principio. Aló. Entonces viola el segundo principio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No es un principio, no es un principio. Lo violó también. Hasta la botella se lo dice. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Es un principio. Esa es una ley terrenal. Pero la gente la viola también. Y el que viola el principio, el que maneja, y qué pena con los hombres si se sienten identificados, pero el que maneja borracho no le espera lo mejor. Aló. Hay que guardar los principios. Hay que guardar los principios. ¿Usted está entendiendo? Los principios en el Señor hay que guardarlos, hay que atesorarlos. Hay que sembrarlos. Por ejemplo, en mí se sembró una mala semilla. Yo le voy a explicar cuál fue la semilla que se sembró en mí. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, yo soy la menor de la casa. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, yo tengo una hermana que vive aquí en Ciénaga de Oro, es la tercera de la línea, somos 5. Y cuando ella nació deforme. ¿Algunos conocen a mi hermana? Levanten la mano el que la conoce. Pocos. Ella nació con los pies hacia atrás. Ella lloraba y el eco no le salía de la voz. Ese es el testimonio, porque yo no vi eso, yo soy la quinta. Ese es el testimonio. Y yo creo que usted sepa, porque ese testimonio tiene que ver conmigo. Ella nació con una dificultad mental. Ella tiene poca capacidad de memoria y tiene su nivel intelectual reducido. No puede excederse en educación superior. Ese fue el diagnóstico. Pero mi mamá le oraba al Señor y le decía: Señor, sana a mi hija. Yo quiero que tú le ordenes sus pies. Yo quiero que tú le quites la deformidad de sus brazos, de su cuerpo. Y ella hizo un pacto con Dios. Y Señor, si tú me das una hija sana, esa hija que tú me regales, no me dejes sin otra hija. Si tú me das una hija sana y me sanas a esta, entonces la hija que yo tenga te la entregaré a ti, como Ana entregó a Samuel. Hay gente que no entiende por qué uno sirve a Dios con pasión. Hay gente que no conoce la historia de uno. Había alguien que me decía: pero bueno, ¿y tú por qué siempre tienes que estar detrás de pastores? La gente no entiende la historia. Lo que pasa es que yo fui marcada desde la eternidad para estar en una casa sacerdotal. Había uno en San Anterito que me decía: bueno, ¿y tú cuándo te vas a ir para tu casa? Y un día: Señor, ¿cuándo me voy a ir para mi casa? El Señor me dijo: recuerda que tú eres Samuel. El problema fue que mi mamá no me entregó como un Samuel a media. Ella me entregó un Samuel completo. Ella dijo: Señor, si tú me das una hija sana, ella vivirá en casa pastoral siempre. Y desde los 11 años yo vivo en casa pastoral. No es ahora. Yo estoy aquí con un propósito. Aló. Escuche. Mi hermana fue sana, pero pasó algo en el vientre cuando mi mamá porque mi mamá se convierte a Dios por mi hermana, porque necesitaba que la sanara, porque no quería verla así. Pasa un tiempo, el Señor la sana, nace un par de gemelos, fallece uno y nazco yo, o mi mamá queda embarazada de mí. Ya mi mamá hizo el pacto cuando mi hermana estaba recién, no se estaba pequeña. Pasó el embarazo de los gemelos, 2 años. A los 2 años más queda embarazada de mí. Pero mami hace algo, porque como ella apenas está empezando el evangelio, ella dice: Señor, que se parezca a la Virgen del Carmen, que tenga la cara de la Virgen del Carmen, que tenga los ojos de la Virgen del Carmen, que tenga el pelo de la Virgen del Carmen.
Entonces mi mamá me entrega a Dios y me consagra a Dios, pero inconscientemente mi mamá me consagró a la Virgen del Carmen. Esa es una semilla que no se notó enseguida y la recibí desde el vientre. Un día, cansada yo ya en esta etapa de predicando, cansada Dios el por qué, y yo les voy a explicar, aplica para mí, lo dejo claro, para mí. Hay cosas que aplican para una persona en específico. Esto aplica para mí. Un día yo, cansada de mi asunto financiero, cansada de que habían cosas que no me rendía y todo era estricto y todo era escasez y todo era estrechez y cogía y tenía que repartir. Pero claro que las deudas no me gustan. Yo creo que yo a nadie le debo y nunca me gusta deberle a nadie, y Dios me guarde de las deudas. Pero eso sí, así sea que quede sin un peso, pero a mí no me gusta deberle a nadie. No tenía problema de deuda. El problema era que el dinero no me alcanzaba. Y un día me senté a las 3 de la tarde aquí en Ciénaga de Oro en la cama y le dije: Señor, revélame por qué yo tengo que vivir en estrechez económica. ¿Por qué yo tengo que vivir en estrechez financiera, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Revélame, Señor, si tú me has dicho que me vas a bendecir. Yo no estoy viendo tu bendición. Yo veo que cojo dinero, pero el dinero no se mantiene en mi mano. Yo necesito una respuesta. Era miércoles. Estaba ya presencia aquí. Y yo recuerdo que dije: esta noche voy al culto porque voy por una respuesta. Llegué tarde a la casa y como quiera me organicé, y cuando vine ya iban a empezar a predicar, estaban preparando el ambiente de la adoración. Como vine tarde me senté atrás, llegué atrás y había un ambiente de gloria, y yo lo que hice fue postrarme de rodillas y le dije: yo vengo por una respuesta y me voy con una respuesta. Y le dije: Señor, yo no preparé este ambiente de gloria, pero yo me meto en esta atmósfera. Y empecé a meterme en el ambiente y empecé a meterme en la atmósfera y decir: quiero una respuesta. ¿Por qué mis finanzas no funcionan? ¿Por qué yo siento que mis finanzas están retenidas? Señor, respóndeme. Y yo no sabía decir otra cosa sino: dime el por qué. Cuando yo estoy orando de rodillas, escucho que el Señor me habla y me dice: Sirma, ¿recuerdas cuando tu mamá te contó la historia que ella decía que tú te parecieras a la Virgen del Carmen? Aplica para mí. El Señor me dijo: ese día entró una semilla en ti y es lo que tiene atada tus finanzas. Aplica para mí, no para usted. Yo soy una persona diferente. Posiblemente aplica para mí, posiblemente no aplica para usted. Dicen que la Virgen del Carmen es la Virgen de los ¿qué? ¿De los qué? De los choferes. Pero yo no soy chofer. Pero fui atada a ella. Y cuando el Señor me empieza a decir, yo empiezo a recordar como el primer día que mi mamá me contó el testimonio, que decía: Señor, que se parezca a la Virgen, que tenga los ojos. Yo me parezco exactamente a mi mamá. No le perdí una en nada. Me parezco a mi mamá en todo, hasta en el carácter, en la sonrisa. Ella tiene una sonrisa más bella que yo. Para que se ría, para que se ría. Escuche, ese día empecé a desligarme ahí y dije: Señor, toda semilla que fue sembrada y que fue impartida, ¿cuál fue la confusión? Que como mi mamá me entregó a Dios, ella creía que todo estaba lindo y todo estaba en orden porque yo era su Samuelito. Pero lo que ella hizo inconscientemente también empezó a dar fruto en mí, porque yo soy buena tierra. Y empecé a orar y empecé a reprender y empecé a desligarme. Señor, yo te pido perdón por este pecado inconsciente de mi mamá, porque yo sé que lo hice inconsciente. Ese día me desligué, declaré que esa maldición era arrancada de mí. Declaré mi tierra sana. Y al día siguiente la llamé y le dije: mami, el Señor me reveló esto, necesito que me desates. Y yo recuerdo que ella, después cuando yo la llamo, y hace, porque ella hizo una oración especial por mí por teléfono, y luego ella hace su oración personal de rodillas. Y ella me dice: Patri, porque ella me dice: Patri, cuando yo estaba orando por ti, yo sentía que algo se rompía, yo sentía que cadena se rompía. Ella decía: yo sentía que yo entraba a un bosque espeso y peleaba con algo, como con un monstruo, con algo. Mientras ella decía: yo desato a mi hija, yo pido perdón por el pecado inconsciente, y ella decía que algo se estaba rompiendo.
viviendo. Y yo, para gloria de Dios, le puedo decir, desde ahí mis finanzas empezaron a cambiar, porque la semilla fue arrancada. Desde ahí Dios empezó a hacer la obra. Desde allí Dios empezó a glorificarse. Desde allí Dios empezó a abrir puertas. Desde allí Dios ha traído un nuevo tiempo a mi vida. Con una semilla del malo. El punto es, ¿qué cosas tú no estarás viviendo con una semilla? Esa es la gran pregunta. ¿Qué cosas no te están pasando a un inconsciente, comportamientos inconscientes? Se te cierran las puertas laborales inconscientes y tú no sabes si es una semilla. Hay gente de años que terminó, son profesionales y no han podido laborar en su carrera. Hay gente de esa aquí en esta mañana. Que levante su mano. Hoy voy a orar por ustedes para que las puertas se le abran en el nombre de Jesús. Para que las puertas se le abran y Dios obre en esa visión y en ese propósito y en ese proyecto de vida para ustedes. Y que esa semilla que los tiene estancados hoy se tiene que secar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se tiene que quemar, porque ustedes son tierra fértil para producir lo bueno. Ahora, escuche lo que dice la Escritura, ya para cerrar. ¿Cuál es el punto? El punto es este: que nosotros recibimos la imagen del terrenal. ¿Cuántos saben que tienen la imagen del terrenal? Nadie sabía. Bueno, vas a ver. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, en la versión Reina Valera. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Cómo fue hecho Adán? Dice: el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque cuando nosotros recibimos la imagen del primer Adán, alma viviente, inmediatamente también recibimos la imagen de pecado. Por eso es que la imagen de Dios se empezó a distorsionar en el ser humano. Si usted se da cuenta, la mayoría de la gente no porta la imagen de Dios. ¿Cómo así? No se escandalice. Cuando usted tiene un comportamiento que no se parece a Dios, no es la imagen de Dios. Aló. Cuando usted odia a su hermano, la imagen de Dios se te distorsionó. Tú te puedes vestir bonito, tú puedes tirarte la mejor pinta, la mejor zapatilla, lo que tú mejor quieras, pero cuando tú empiezas a tener soberbia, altivez en tu corazón, se te está distorsionando la imagen de Dios. Aló. Entonces, recibimos la imagen del primer Adán. Pero dice la Escritura que Dios no nos dejó ahí. Entonces envió a Cristo para restaurar su imagen en nosotros. Y dice: el postrer Adán es espíritu vivificante. Ahora el postrer Adán no solamente toca el alma, el postrer Adán toca el espíritu y vivifica al espíritu y le da vida al espíritu. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? ¿Sabe qué es lo que hace la semilla del malo? Ahoga la semilla de Dios. Aló. Y empieza a levantarse la semilla. Pero Cristo vino para vivificar esa semilla eterna. La semilla eterna, porque en ti hay una semilla eterna. Porque en ti hay una semilla para salvación y vida eterna. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa semilla hoy es tocada y se vuelve a activar. Y que el espíritu vivificante empieza a tocar tu espíritu. El espíritu vivificante de Cristo se empieza a meter en esta mañana en este lugar. Y empieza a vivificar tu espíritu. Y empieza a despertarte. El espíritu vivificante de Cristo empieza a secar la semilla de las tinieblas. El espíritu vivificante de Cristo te empieza a dar vida en esta mañana. ¿Cuántos reciben la vida de Dios en esta mañana? El verso 47 dice:
El primer hombre es de la tierra. ¿El primer hombre de dónde? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Bendito sea el Señor. Por eso es que el segundo hombre que viene del cielo, dice en Mateo capítulo 13, versículo 37: el labrador siembra la buena semilla, el hijo del hombre el campo. El hijo es el hijo del hombre. El labrador que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla representan a los hijos del reino. ¿Qué vino Cristo? Nosotros recibimos la semilla del reino. ¿Qué vino Cristo? A vivificar la semilla del reino en nosotros, activarla. ¿Para qué? Porque la visión de Dios es que tú tengas la semilla de Dios para que tú te puedas multiplicar en otros, para que tú puedas sembrar. Yo no sé quién lo está creyendo. Para que tú te puedas multiplicar en otros. Yo declaro en esta mañana que te vas a multiplicar en una buena semilla. Dios anhela sembrarte. Dios anhela sembrarte en una familia para que lo mismo que pasó en ti pase en otros. Y la buena semilla son los hijos del reino. En ti hay una buena semilla. Y Dios te va a sembrar en las familias. Dios te va a sembrar en los hogares. Dios te va a usar, porque la semilla de Dios hoy empieza a crecer y la cizaña se empieza a morir, y el que no se estaba multiplicando en Dios se va a multiplicar, y la semilla mala que se estaba multiplicando hoy se seca en el nombre de Jesús, y la semilla de la enfermedad hoy se seca, y la semilla de la pobreza se seca, la semilla de la miseria se seca, la semilla de la cautividad se seca, y el espíritu vivificante de Cristo trae vida a su semilla para que la semilla de Cristo siga creciendo. Y quiero hacer un par aquí porque el Señor me está hablando que lo diga. Por eso es que la gente se quita la vida, porque el malo le sembró una semillita de depresión. Alguien lo menospreció y él sembró la semilla de menosprecio. Pasa el tiempo y la semilla va creciendo y la semilla crece. Ustedes recuerdan que dice que la fe es como un granito de mostaza y que ella va creciendo. Dice que ese grano de mostaza va creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso, pero al principio es una pequeñita. El enemigo no necesita sembrar una semilla de ñame en ti. Con una semilla chiquitica le basta para que siga creciendo. Por eso es que mucha gente le siembra la depresión chiquititico. Ese día te sentiste deprimido, angustiado. No identificaste la semilla, no la sacaste, no reprendiste, no. Y la semilla empieza a crecer. Después sientes una sensación de abandono, una sensación de soledad. Quieres llorar y no sabes por qué quieres llorar. Quieres encerrarte y no sabes por qué encerrarte. Te metes debajo de la cama y no sabes por qué lo haces. Quieres quitarte la vida y aún no sabes por qué lo haces. Eso se llama la semilla del malo. Pero hoy declaramos que toda semilla de suicidio hoy se seca en el nombre de Jesús. El segundo hombre, 1 Corintios 15:47, que es el Señor, es del cielo. Por eso que Cristo dijo: mi mensaje no es de dónde. ¿De dónde dijo Cristo? Mi mensaje no es de la tierra, mi mensaje es de dónde. Porque el segundo hombre es del cielo. Todo lo que vivifica viene del cielo. Por eso dijo: porque el reino de los cielos es comparado como un sembrador que salió a sembrar en el campo. Porque el reino de los cielos es comparado como un sembrador como una mujer que perdió una dracma y fue y la buscó. Porque el reino de los cielos es semejante como al pastor que perdió unas ovejas. Una oveja y le quedaron 99 y fue por una. Porque el mensaje del reino del cielo, porque como él viene del cielo, su mensaje es diferente. Aló. Pero mira lo que dice verso 49 de Corintios. Mira lo que dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, bendito Dios, también traeremos la imagen del celestial. Cristo no vino a jugar a ser hijo de Dios. Cristo vino a devolvernos el principio.
a devolvernos la imagen. Si para Dios no fuera importante, Cristo no solamente vino a morir por nosotros en la cruz, Él vino a devolvernos la imagen que perdimos a causa del pecado. Entonces Él dice: ahora, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo traemos nosotros la imagen del terrenal? Cuando practicamos las cosas del terrenal, del pecado. Cuando practicamos las cosas, cuando violamos los principios. Pero vino Cristo porque también traeremos, dice, traeremos también. No es que Él va a traer. ¿Quién traerá? Usted. La gran pregunta es: ¿qué semilla tú quieres portar? ¿La del terrenal o la del espiritual? La del celestial. Dice: traeremos también la imagen del celestial. Por eso es que cuando el enemigo nos coge, nos daña la imagen, nos volvemos enojados, nuestro semblante cambia. Mire, no sabe el pecado lo que transforma a la gente, hasta el aspecto físico a la gente le cambia cuando el pecado está en ellos. Mire los drogadictos, mira, yo veo jovencitos y se ven más ancianos que un poco, desgastados, desgreñados, sus dientes dañados. La imagen de Cristo ha sido dañada en ellos, ha sido distorsionada porque la semilla del malo creció. Por eso es que Cristo vino y dice: y traeremos la imagen del terrenal a nuestras vidas, porque el propósito de Dios, iglesia, no es dejarte como estás. Amigo que estás en esta mañana, el propósito de Dios no es dejarte como estás. El propósito de Dios es que la imagen del celestial venga a tu vida y se manifieste. Tú fuiste diseñado para cargar la imagen del celestial. Tú fuiste diseñada para cargar la imagen del celestial. No tienes que dejar que la cizaña crezca más en ti. ¿Sabes qué vas a hacer en esta mañana? ¿Quieres saber? Arranca la cizaña. No fuiste diseñado para el fracaso. No fuiste diseñado para la derrota. No fuiste diseñado para la muerte, ni para la enfermedad, ni para la melancolía. Porque la palabra dice en Mateo que Él escogió la semilla buena. En ti fue sembrada la buena semilla. Y hoy declaramos que esa semilla cobra vida en el nombre de Jesús.